A ver. Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Rosa Yasmín Canto Silva, Kevin Osvaldo Cuellar Salazar, Dulce Yamilet Galván Grimaldo, Anaís González Salazar y Carlos Alejandro Rangel Reyes. Y le vamos a hablar sobre la inseguridad en Montemorelos. Bueno, en la fase 1 es la identificación del problema y el diseño del proyecto. El primer punto que vamos a tocar es la justificación de la importancia del problema. Y pues bueno, como con todo problema que existe, es necesario hablarlo, ya que de lo contrario, de no hablar del problema, se normaliza. Y pues no es lo que queremos que pase en este caso, ¿verdad? Pues imagina llegar a tu casa, abrir la puerta y ver todo desordenado. Entonces vas y revisas y no están tus pertenencias, no están las cosas de valor que tú posees por las que te esforzaste en trabajar y conseguir, o aquellas cosas que a lo mejor te regalaron y que significaban algo para ti, pues nada más de repente pues no estaba. Entonces, esto es algo que mucha gente está viviendo últimamente en nuestro bello municipio de Montemorelos. Los robos a negocios, a casas habitación, incluso a las personas que solamente van por la calle, es algo descontrolado y van a la alza. Es algo que nos concierne a todos, ya que las personas trabajamos duro por conseguir vivir mejor, por comprar nuestras cosas, tener un rol activo en la sociedad, y pues las personas que se dedican a delinquir van y toman sencillamente porque se les hace fácil y saben que no habrá muchas consecuencias, porque de este problema pueden desglosarse muchos más, como la corrupción que existe en el municipio y lo difícil que es conseguir justicia. Claro que también es importante mencionar que una gran cantidad de afectados no hacen una denuncia formal, por lo que es todavía más difícil erradicar el problema. Y es que la sociedad, al estar más preocupada por otro tipo de delitos de mayor impacto, aunque de menor incidencia, tales como las extorsiones o los secuestros, se siente incluso afortunada de haber sido únicamente víctima de robo, tolerando el hecho en cierta forma por su fortuna. Al no denunciar el ilícito, provocan con dicha omisión que no haya delito que perseguir. Y por eso estamos haciendo este proyecto, para tratar de concientizar a la población sobre este gran problema, así como mencionar algunas acciones que podemos realizar todos para lograr poco a poco un cambio significativo. Y los actores que intervienen en el problema, pues bueno, a simple vista uno podría creer que los actores que intervienen son directamente el delincuente y la víctima, pero va mucho más allá. Es un problema que, como dije anteriormente, incluye a mucha gente, desde el gobierno, los policías locales, las víctimas que no denuncian, los mismos delincuentes, obviamente, pero podemos irnos más atrás todavía. ¿Qué llevó a esa persona a cometer un delito o por qué se dedicó, por qué decidió que iba a realizar este acto delictivo? Podemos retroceder un poco en el tiempo, en la infancia o adolescencia del delincuente, y pues vemos que la educación es un factor importantísimo en esta problemática, ya que es la base de los valores de cada persona y el cómo esos valores y antivalores influirán totalmente en la personalidad o el desarrollo de esta persona. Entonces, podemos decir que otro de los actores que intervienen en esto son los padres y maestros que tuvo esta persona en su infancia y adolescencia. Vemos como futuros docentes la importancia y el impacto que podemos tener en los alumnos y cómo podemos influir de manera positiva al desarrollo de buenos ciudadanos. Además de la educación, la necesidad. Esto es algo que hasta cae mal cuando lo mencionan, porque pues sí, todos tenemos necesidad y decidimos enfrentarla de manera honesta. Sin embargo, desde la infancia no todos tuvimos los mismos valores y las mismas oportunidades. Entonces, mencionar la necesidad es algo que también es importante. Hay muchísimas personas en situación de calle a las que no se les ha dado la oportunidad de desempeñarse en algo más. No les dan empleos y hasta malas caras y malos tratos pueden recibir. Decir que el pobre es pobre porque quiere es hablar desde el privilegio
y que muchos tenemos y muchísimos más no tienen. Claro que aún así es necesario mostrar una postura crítica y no justificar las acciones de los delincuentes. Para seguir con las perspectivas de los actores que intervienen en el problema, pues más que nada las autoridades correspondientes no atienden los primeros llamados que hacen los habitantes, sino que actúan ya cuando tienen el problema. Cuando el problema lo tienen y es más grande y pues se les hace difícil combatir el problema. Asimismo, las diversas autoridades corrompen sus propias leyes de manera corrupta para su beneficio propio en el municipio, causando problemas muy graves. Y también la gente del municipio quiere respuestas y cambios y les hacen un llamado a las autoridades correspondientes del día a día para que atiendan el problema. Seguimos con las cartografías de análisis espacial y cartografía ITIG para abordar el problema. Estos problemas se muestran afectados en las siguientes imágenes. Para abordar a ellos son necesarios disponer de más seguridad en el estado, ya sea mediante turnos y rondines constantemente para prevenir la delincuencia y hacer justicia pues con mano firme a estos problemas. Aquí hay algunas imágenes del estado de Nuevo León, balaceras entre policías y algunas otras corrupciones en gasolineras y en Montemorelos. Sería todo, le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, continuamos con las causas del problema, que muchas de estas son las más comunes, que sería que en algunas calles hace falta mucha seguridad, de repente vemos que se encuentran calles sin luz y es donde más se puede encontrar personas de este tipo que se dedican a delinquir, más que nada a robar pertenencias propias. Tenemos aquí que dice acceso sin vigilancia adecuada e insuficiente, que eso es a lo que me refería. Muchas de las veces, pues la gran parte de las personas no contamos con una suficiente capacidad económica como para tener cámaras, alarmas en nuestra casa, y es donde más comúnmente se vienen ese tipo de personas a entrar a revisar que tenemos cosas de valor, ya sea una bicicleta, ya sea X cosa, y es donde entran ahí. También nos menciona que los delincuentes ya no tienen el miedo que le tenían antes hacia la policía, debido a que pues saben que en el momento que los oficiales los detienen, tienen un máximo de 72 horas para poder salir, ya que el delito que ellos cometen no es tan grande como para poder ser visto por un juez. Así que ellos roban, si los agarran salen en un día, dos, y se dedican a lo mismo. Y en la siguiente nos menciona que no se les da el castigo adecuado. Es lo que mencionaba hace un momento, que debido a que solo le dan cierto tiempo en las celdas, los delincuentes ya no tienen miedo a seguir robando, y ahí es donde yo pienso que deberían de poner mano, debido a que deberían mejorar los castigos que se le da. Ya no sería darle años o hacer que hagan actividades para que mejoren el municipio, pero bueno, siento que ahí deberían cambiar mucho ese pensamiento en el gobierno. ¿Desde cuándo existe el problema? Gabinete de campo. Estos problemas se muestran afectados en las siguientes imágenes. Para abordar a ellos es necesario disponer de la seguridad del Estado, ya sea mediante turnos, rondines, constantemente para prevenir la delincuencia y pues hacer justicia con mano firme. Aquí abajo se muestran unas imágenes de delincuencia donde robaron esa bicicleta y donde destruyeron ahí en un localito. Cedo la palabra a mi compañera. ¿Por qué persiste el problema? La inseguridad está cada vez más grave. Hemos tenido diversos sucesos de gran magnitud en Montemorelos, Nuevo León.
Bueno, y en la actualidad hay muchas causas de inseguridad en el municipio y pues los factores más influyentes son los siguientes. El primero son las fallas en el sistema educativo, la mala política de seguridad, los malos elementos policíacos, la desigualdad económica, la delincuencia organizada, el tráfico ilegal de armas y drogas, la desintegración familiar y pues la corrupción. Con estos factores la inseguridad se difunde y sigue generándose como un círculo vicioso que alguien en algún momento tendrá que romperlo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todas las fallas que existen a consecuencia del mal sistema económico que tiene el país. Y aquí es donde debemos corregir los errores, es decir, hay que cambiar el sistema económico y sobre todo evitar que la corrupción siga invadiendo los sectores más importantes del Estado. Y pues, ¿cómo se podría solucionar el problema? Y pues para reducir la inseguridad se debe garantizar el bienestar social a los ciudadanos, así como impulsar programas para fortalecer la juventud y restablecer el tejido social en los sectores más afectados. Coincidieron empresarios en materia de seguridad. El gobierno está fumigando y tratando de erradicar dicha plaga. Como ciudadanía, no obstante, podemos y debemos ocuparnos de que las nuevas hojas y las ramas que continuarán aflotando no sean tan frágiles y vulnerables, dándoles una mayor atención y oportunidad de desarrollo que les permita. Para conformar requiere un ingrediente fundamental: educación. Educarnos para evitar ser víctimas y sensibilizar a los niños y jóvenes para evitar que se conviertan en delincuentes. En la medida en la que nos volvamos intolerantes a los robos, los aprendamos a prevenir y perseguir denunciándolos en su caso, evitaremos que un simple asaltante se convierta el día de mañana en un asesino desalmado. La educación en materia de seguridad no es un aprendizaje que debamos buscar simplemente para enfrentar las circunstancias actuales. Es una cultura que debemos iniciar con mucha paciencia y establecerla en nuestro hogar, difundirla en nuestra cuadra, en la colonia, en la delegación o municipio, y de esta forma, en la medida en la que la llevemos y la desarrollemos en todas las comunidades, podemos apostar por un país seguro. Vamos a pasar a la fase 2 del proyecto, que es analizar el problema identificado. Para esto vamos a ver el primer punto, que es la relación del problema con los componentes del espacio geográfico, los actores, las categorías de análisis espacial, la cartografía. La problemática de la inseguridad por robos es de importancia para todos. Sin embargo, se puede decir que es un problema de gobierno más que ciudadano, ya que los ciudadanos del municipio de Montemorelos se sienten inseguros. Esto es debido al alto índice de crimen que ha tenido lugar en los últimos años. Al no ver una disminución de los casos, la población se inclina a pensar en qué tan bien está haciendo su trabajo el gobierno y qué tanto les importa el bienestar de su población, ya que no puede concebirse un gobierno sin que vele por la protección de cada uno de sus ciudadanos. Como ya hemos mencionado, en esta problemática estamos todos involucrados. Entre los actores, entonces, podemos mencionar primeramente a las autoridades, es decir, al gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía Municipal, etc. En segunda instancia, estarían los delincuentes, que claramente son actores principales en la problemática. Y en tercer término, colocamos a todos los ciudadanos en general, a las víctimas y a los que ya están hartos de esta situación, que muchas veces, al ver la poca o no la respuesta de las autoridades, piensan en hacer justicia por su propia mano. Esta problemática se relaciona directamente con el espacio geográfico, más específicamente con el lugar o el medio urbano en el que vivimos. Se notó que la población de Montemorelos tiene gente muy trabajadora que hace funcionar el municipio, participando activamente en la sociedad. Sin embargo, hay que reconocer que existen ciertas colonias que podríamos llamar urbano marginadas, donde la inseguridad es mucho peor, y hay algunas en las que tal cosa como la inseguridad es muy poco probable. Esto se debe tanto a la gente que habita en esas colonias como a los agentes encargados de dar rondines o vigilancia a tales sectores.
En cuanto a la cartografía, es importante hacer mención e incluso incluir imágenes satelitales o mapas de las colonias más afectadas por esta problemática, ya que de esta manera se puede entender mejor el porqué de las cosas. La justificación del proyecto nos dice que actualmente la participación de los ciudadanos en esta problemática es algo de vital importancia, ya que se trata de una necesidad histórica del hombre tratando de defender lo que le pertenece y sobrevivir. Es una cuestión hasta de supervivencia. Suena drástico, pero si nos detenemos a analizar los elementos, es algo verdadero. A partir de las necesidades de protección, el sentimiento de inseguridad y el deber de defenderse a sí mismos, los ciudadanos están empezando a involucrarse en estos temas al empezar a implementar sistemas de seguridad en sus casas o negocios, al tener en claro los valores y antivalores de ciertas personas de la sociedad, y a partir de detectar ciertas conductas sospechosas, dar parte a las autoridades y esperar una respuesta a cambio, que en caso de que no se llegue a dar, da pie a los ciudadanos de querer tomar la justicia con sus manos. La participación ciudadana para combatir o erradicar este problema es de mucha importancia como parte de una política criminal a fin de disminuir los índices de delincuencia y eliminar el sentimiento de inseguridad, pero principalmente para regular los alcances de la participación ciudadana para evitar precisamente que se tome la justicia por propia mano. Planteamiento de objetivos. Como ya hemos mencionado anteriormente, en el municipio de Montemorelos requiere de la disminución de los delitos debidos en distintas ocasiones, pues no es justo que en distintas ocasiones la sociedad sufra por aquellos que toman un camino fácil y delictivo. Es por ello que es importante implantar objetivos precisos para crear un municipio con menos inseguridad, generando confianza en las instituciones de gobierno encargadas de aplicar leyes y la mayor integración familiar, contribuyendo a mejorar las condiciones de paz y seguridad. Asimismo, también es importante promover factores protectores de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en contextos priorizados con miras a la reducción de los índices delincuenciales, es decir, mostrarle las consecuencias de los actos negativos contra la sociedad. Nosotros enmarcamos como objetivo general el desarrollar acciones de prevención con la finalidad de reducir los fenómenos delincuenciales mediante el acercamiento a la comunidad y la articulación institucional para fortalecer el acceso a la justicia, las cuales se implementan en los contextos educativos y comunitarios encaminados hacia la reducción de oportunidades para la comisión de los delitos. Y en objetivos específicos, pusimos 4, que el primero es el promover comportamientos de convivencia social, colaboración con la justicia y resolución pacífica de diferencias y conflictos dentro de sus comunidades. En el segundo es el divulgar los lineamientos proferidos por la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas respecto de las rutas y metodologías para acceso a la administración de justicia. El tercero, el generar alianzas estratégicas con entes gubernamentales y no gubernamentales cuyos objetivos se centren en los procesos de prevención y trabajo con comunidades en situación de vulnerabilidad. Y el cuarto, es la reducción de las condiciones de vulnerabilidad y de la violencia e incidencia delictiva en poblaciones de atención prioritaria. Sobre el marco teórico conceptual, la delincuencia es lo que lo constituye. Es un grave problema social de difícil prevención y aún más difícil solución. Todas estas perspectivas se han estudiado sobre el tema de la delincuencia con diversos resultados e interpretaciones y con dificultades para establecer los límites de conducta delictiva y no delictiva. La valoración de establecer la conducta delictiva de las leyes de la sociedad. Por ejemplo, las principales teorías de la delincuencia se constituyen por los robos a mano armada, robos de vehículos,
la delincuencia organizada cometida por adolescentes, asalto a transeúntes, violación, vandalismo, robo a casas, habitaciones, grafitis y pinta de muros o monumentos. También sobre el estudio de la metodología, se pueden implementar más métodos de seguridad para delimitar y extralimitar este tipo de delincuencias que se cometen al día a día mediante patrullar donde más falta, promover una justicia cercana y eficiente para la comunidad, mejorar los sistemas infraestructurales, carcelarias, para hacer depuración de los malos elementos de seguridad pública y justicia, profesionalización y capacitación de la política. También para la realización de las entrevistas, en la parte del trabajo de campo, se eligieron personas que viven en las comunidades más afectadas y saber si alguna de ellas ha sufrido daños en base a la inseguridad que se encuentra en este municipio de Montemorelos. Cedo la palabra a mi compañero. Bueno, aquí vamos a comentar de qué se basa el trabajo de campo y nos menciona que el trabajo de campo es el conjunto de acciones orientadas a obtener en forma directa datos nuevos de las fuentes primarias de información de las personas en el lugar y tiempo en que se suscitan los hechos o fenómenos de interés para la investigación. La función del trabajo de campo es comprobar la hipótesis o responder a la pregunta de investigación para poder cumplir con el objetivo general de la investigación. Los componentes o cuestiones para averiguar en el trabajo de campo se extraen directamente de los resultados de la operacionalización de las variables de la hipótesis. A cada indicador su respectiva pregunta en el capítulo del trabajo de campo. Bueno, y después decidimos hacerle una pequeña entrevista a 10 personas dentro del municipio de Montemorelos para saber qué tanto se encuentra la inseguridad. Las preguntas son: ¿alguna vez has sido víctima de un robo? ¿Cuál cree que sea el principal factor por el cual exista esta inseguridad en Montemorelos? ¿Desde cuándo cree que haya comenzado esta problemática? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros o el gobierno para que esta problemática desaparezca o pueda disminuir? ¿Y cuál es la principal consecuencia de que exista esta problemática? Bueno, y aquí están Vamos a leer 2 de las entrevistas que hicimos para así poder darnos cuenta. En una de estas dice: ¿alguna vez ha sido víctima de un robo? Nos comenta que no, pero que ha presenciado uno. Se le pregunta que cuál cree que es el principal factor por el cual existe inseguridad en Montemorelos y dice que es la falta de trabajo. La siguiente es: ¿desde cuándo cree que haya comenzado esta problemática? Dice: pienso que tiene muchos años. La cuarta dice: ¿qué deberíamos hacer nosotros o el gobierno para que esta problemática desaparezca o disminuya? Y nos comenta que haya más campo laboral. Y ¿cuál es la principal consecuencia de que existe esta problemática? Y dice que ha habido casos donde los delincuentes le quitan la vida a las víctimas. Bueno, yo creo que quiso decir que la principal problemática sea que en uno de los casos que haya un robo, pueda que sea a mano armada, ya sea con un arma de fuego, un arma blanca, y le pueda quitar la vida a la víctima. Continuamos leyendo otra entrevista que le hicimos. Otra persona dice: ¿alguna vez has sido víctima de un robo? Dice: lamentablemente sí, me robaron un celular y mi bolsa. Bueno, la segunda dice: ¿cuál cree que sea el principal factor por el cual existe inseguridad en Montemorelos? Y es la mala educación que se les brinda desde niños a este tipo de personas. La tercera dice: ¿desde cuándo cree que haya comenzado esta problemática? Nos comenta que dice: la verdad pienso que este acto empezó desde hace muchos años. Bueno, la cuarta pregunta dice: ¿qué deberíamos de hacer nosotros o el gobierno para que esta problemática desaparezca o pueda disminuir? Nos comenta que mejorar a los elementos policíacos para que así sea más fácil agarrar a los delincuentes. Bueno, la última pregunta es: ¿cuál es la principal consecuencia de que exista esta problemática?
Dice que nos afecta mucho a las víctimas, ya que nos quitan cierta parte de nuestros recursos. Muy bien. Bueno, aquí están las otras 8 entrevistas que hicimos. Bueno, y continuamos. Bueno, ahí se muestran algunas cartografías de los robos que se han presentado en el municipio de Montemorelos y también un mapa donde pues ahí está marcado con colores en los municipios más que todo donde se recomienda viajar o no. Y pues ahora vamos a detallar en qué consiste el trabajo del gabinete. Y cuando elegimos el problema, primero que nada vimos cuáles eran algunas de las problemáticas que se viven en los municipios de donde somos los integrantes del equipo y que es Allende, Montemorelos y Linares. Y pues luego ya investigamos un poco sobre cuál era la problemática más fuerte en Montemorelos y concluimos que es la inseguridad en Montemorelos. Para la justificación del proyecto, analizamos a fondo la situación que pasan los habitantes de las comunidades más afectadas del municipio y pues para este punto es muy importante la participación como ciudadanos para poder defendernos de toda la delincuencia que se encuentra en el municipio. Esto es algo que en ocasiones las autoridades ya no hacen nada y se quedan de brazos cruzados. Y pues por eso es importante que las personas ayuden estableciendo un poco más de seguridad en el área donde habitan para así evitar esta inseguridad. Y para el planteamiento de objetivos hicieron en base de generar confianza con las personas e instituciones de gobierno encargadas de aplicar leyes y mejorar las condiciones de paz y seguridad. Y pues así de esta manera se podría disminuir la inseguridad en el municipio. También se plantearon los objetivos mediante acciones para prevenir la violencia y la delincuencia y así desarrollar acciones de prevención con la finalidad de reducir los fenómenos delincuenciales mediante el acercamiento a la comunidad. Bueno, seguimos con la fase 3, que es presento las posibles soluciones para atender el problema. Empezamos con describir en qué consiste la propuesta de resolución. Esta problemática a la cual hablamos es muy grave, debido a que afecta directamente a los ciudadanos que residen en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Debido a todas las investigaciones que hicimos, nos hemos dado cuenta de que en dicho municipio los actos de hurto hacia las personas, autos y negocios ha sido una dificultad que ha ido aumentando a lo largo de los años. Es por eso por lo que nosotros hemos ido buscando soluciones y propuestas para que estos actos vayan disminuyendo. Bueno, vamos a hablar con las propuestas para disminuir los robos, que es aumentar la seguridad de nuestras casas, poniendo cámaras o alarmas. Como lo comentaba hace un tiempo, hace unos momentos, esto más que nada sería para las personas que tienen más capacidad económica, ya que pues sería más fácil para ellos debido a que todo lo que son las cámaras, las alarmas y todo eso pues sí tiene un gran valor. También dice hacer las calles más iluminadas, aumentar los elementos policíacos en las calles, que las personas se descubran robando les den una sanción más grande y fomentar la participación de la sociedad civil y el sector privado en programas de prevención de la delincuencia y la violencia fundamentados en evidencia, así como en la formación de una cultura de paz y tranquilidad social. Bueno, y ahora vamos a explicar en qué y cómo se tratará de cambiar la situación o la solución del problema. Y pues como ya se mencionó anteriormente, es una problemática muy fuerte y se ve afectada a la mayor parte de la población.
Y pues para afrontar el problema se presentan 5 soluciones. La primera es instituir nuevamente a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual estaría al frente de la estrategia de seguridad del municipio y se hará cargo de la Policía Federal. La 2 es establecer un servicio policial nacional que integre todas las fuerzas policíacas del país, con el propósito de crear una sola policía para que en todos los municipios sea reforzada la seguridad que se brinda para el bienestar de los ciudadanos. La 3, pues, es establecer una Policía Nacional de costo-beneficio que mida cuánto está costando la seguridad pública en cada estado y municipio y cuál es el retorno de inversión, es decir, qué tanto se están disminuyendo los delitos y cuánto se están reduciendo nuestros costos para combatirlos. La 4 es diseñar e instrumentar un protocolo nacional de tolerancia cero para erradicar delitos menores. Si se aplica el plan de tolerancia cero en el primer año se detendría el 80% del crimen organizado, tan solo por utilizar la información recabada por las faltas de tránsito administrativas, a través de un software que integra los datos de todos los ciudadanos a nivel nacional y que estuviera enlazado con el IMSS, INSTE, el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Nacional Electoral y el sistema financiero. Se terminaría con la ola de violencia que aqueja el país. Y la 5, crear un sistema nacional de prevención y reinserción social que realmente prepare a los reos para reintegrarse a la sociedad, transformándolos en ciudadanos positivos. Y bueno, ¿cuáles actores serían beneficiados con la propuesta? Pues bueno, al disminuir o erradicar esta forma de delincuencia nos beneficiaría a todos, es algo que está claro. Sin embargo, los más beneficiados con estas propuestas serían los residentes de las colonias peligrosas del municipio. Tales colonias pueden llamarse las Bugambilias o la colonia Infonavit o la colonia Martínez Domínguez, por decir algunas. Y pues claro, los dueños de los negocios, los dueños de los negocios, los dueños de casas habitación. Vaya, es una problemática que de erradicarse o de disminuir nos va a beneficiar a todos, ya que en un mundo ideal, pues cada persona debería tener lo que le corresponde y lo que se gana con su esfuerzo y trabajo, y no tendríamos que sentirnos inseguras o con miedo de que venga una tercera persona a quitarnos lo que con trabajo duro pues hemos podido conseguir. ¿Y cuál es la viabilidad de la aplicación del proyecto? El proyecto es viable y es muy necesario para lograr los objetivos, tanto específicos como generales. Es necesaria la aportación de toda la población, no solo los que han estado involucrados en actos delictivos como víctimas o victimarios, sino aquellos a los que creen que no les pasará. Todos debemos contribuir en la búsqueda del crecimiento como sociedad al denunciar, al hacer actos preventivos, y al reportar cualquier anomalía o actividad sospechosa que lleguemos a presenciar, así como actos de corrupción entre autoridades y las personas que hayan cometido un acto delictivo. Y claro, no ser participantes tampoco de la corrupción desmesurada que existe no solo en Montemorelos, sino en el país entero. Por medio de la información que pudimos recolectar, pudimos redactar una guía y orientar el desarrollo de estrategias de acompañamiento y de intervención que nos permita aportar apoyo psicosocial orientado a mejorar la calidad de vida de los residentes de las colonias ya mencionadas. Por tanto, el proyecto será viable siempre y cuando exista gente inconforme con la situación actual y dispuestos a colaborar para disminuir o erradicar la problemática. Por último, se va a hablar de algunas herramientas que utilizamos de análisis cartográfico. Por ejemplo, aquí se puede ver una imagen donde pintan en la barda el Panteón de Montemorelos, en otra detienen a jefes policíacos en Montemorelos y también se puede incluir sobre el estado de Allende, Nuevo León. Fracasa un secuestro de empresarios de Montemorelos y reportan comando armado en Montemorelos. Y por último,
un policía federal que se tiene acusado presuntamente de delincuencia. Sería todo por la presentación. Gracias.